Dios, hay poder en Jesús. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. ¿Quiénes no se moverán? ¿Quiénes permanecerán para siempre? Solamente aquellos que confíen en Jehová. ¿En quién está puesta tu confianza? Pregunto, ¿en quién está puesta tu confianza? Así como ayer, hoy hay gente que pusieron su confianza en alguna persona, y esta persona, con el transcurrir del tiempo, te fallaron, te abandonaron, te traicionaron, te engañaron de ti, abusaron de tu confianza. Inicialmente todo se veía bien, pero al final de los tiempos experimentaste situaciones que crearon en tu vida un impacto de manera negativa. Pero yo quiero decirle en esta noche al pueblo que todavía podemos confiar en el Dios de Israel. Todavía hay alguien en la cual usted y yo podemos tener nuestra confianza, porque ese personaje no miente, porque ese personaje no nos engaña, porque ese personaje jamás nos abandonará, porque Él nunca nos traicionará, Él nunca abusará de nosotros. Dios es fiel. La fidelidad de Dios permanece para siempre. Fidelidad significa firmeza y constancia en los afectos, firmeza y constancia en las ideas, firmeza y constancia en las obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos. El Dios a quien usted y yo servimos, adoramos, está comprometido con Él mismo, está comprometido con su palabra, está comprometido con su pueblo en mantenerse firme y ser constante en su amor, ser constante en su misericordia, ser constante en su juicio, ser constante en lo que Él nos prometió. La Biblia enseña de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Nada lo cambiará, nada cambiará su forma de ser, nada cambiará el concepto que Él tiene para contigo, nada cambiará los planes que Él tiene para usted y para mí. En el transcurrir de la historia hemos visto que el Dios fiel ha protegido, ha suplido, ha sanado, ha provisto, ha hecho 1,000,000 de cosas a favor de un pueblo infiel. Un pueblo infiel tiene el privilegio, tiene el honor, tiene méritos que no merecemos de servir y adorar a un Dios fiel. La Biblia dice que si fuésemos infiel, Él permanece fiel. Muchos de nosotros hemos sido infieles y seguimos siendo infieles con Dios. Algunos de nosotros somos infieles en nuestra relación de oración con Dios. Algunos de nosotros Dios nos confió un talento y hemos enterrado y sepultado el talento. Algunos Dios nos dio una asignación, nos lo dio porque confía en nosotros. Y nosotros hemos argumentado y hemos estado excusando tantas cosas. Y el Dios fiel escucha nuestras excusas, pero no acepta las excusas. Muchos de nosotros estamos incumpliendo con Dios.
Pero a pesar de que usted y yo merecemos tantas cosas indebidas, incorrectas, merecemos tantas cosas producto de nuestra infidelidad, ese Dios fiel, cuando usted y yo no teníamos derecho al perdón, envió a su Hijo para morir por usted y por mí. Ese Dios fiel, ¿cuántas veces erramos y tropezamos con la misma piedra? Pero como Él es fiel a Él y a su palabra, pasa por alto tantas cosas que aún nosotros como pueblo practicamos. Tenemos que entender que tenemos a un Dios grande, amoroso y fiel. Él es constante en el sentimiento que tiene para contigo, independientemente de lo que podamos hacer. Él permanece fiel. Ahora, hay elementos que pueden darse para evitar de que usted y yo mantengamos el concepto de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es una cualidad, es un atributo, una característica de Dios. No es que Él tiene fidelidad, Él es fiel. Pero hay, repito, situaciones que se levantan para que usted y yo podamos dudar de la fidelidad de Dios, para que usted y yo podamos sacar a Dios de nuestras vidas, haciéndonos creer esas situaciones que Dios nos abandona, que Dios nos traiciona, que Dios es injusto con nosotros. Todos los hombres de Dios, a pesar de que tropezaron, conocieron al Dios fiel. A pesar de que en un momento crucial de su vida, como Pedro, que pudo negar a Cristo, luego que Pedro se levanta de esa condición, mas nunca volvió atrás, mas nunca negó a Cristo, mas nunca cometió el error que había cometido, porque experimentó la grandeza de un Dios fiel. A pesar de que Pedro fue infiel, el Señor siempre se mantuvo fiel. Yo vine a decirte, no importa tu condición, tenemos a un Dios fiel, 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 fiel. Él es fiel y verdadero. Pero hay situaciones que se levantan para que usted opaque, para opacar en su vida el concepto que pueda tener con respecto a la fidelidad de Dios. Un hombre que experimentó la fidelidad de Dios pudo expresar lo que les voy a leer. ¿Quién nos separará? Hay situaciones, hay problemas que se levantan para separarte de Dios. Hay cosas que el diablo crea y el sistema crea para separarte del Dios fiel. Aunque Él permanezca fiel, la intención del diablo y del sistema, este mundo, es levantar una atmósfera para separarte. Por eso Pablo pudo revelar y dijo: ¿quién nos separará? ¿Tu tribulación? ¿Tu angustia? ¿La persecución que estás viviendo? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro o la espada? Pablo dijo:
Aquel que conoció la fidelidad de Dios. Aquel que un día estuvo equivocado, pero se encontró con el Dios fiel y experimentó en carne propia todos los días a ese Dios fiel. El hecho de que hoy estés atribulada, el hecho de que hoy te hayan diagnosticado una enfermedad, aunque hoy estés tropezado, caído, Dios es fiel. Y no debe de haber situaciones que nos separen de ese Dios fiel. Por eso Pablo, que conoció la fidelidad de Dios, aunque lo azotaron, lo encarcelaron, lo humillaron, lo arrastraron, él pudo con propiedad, elemento, pararse y decir: ¿quién me separará del Dios fiel? Aunque estaba pasando momentos difíciles, él dijo: Dios es fiel, Dios es fiel. Ese es el nivel que la iglesia tiene que entender. Tu adversidad no puede condicionar la fidelidad de Dios. Es necesario que por las muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario que seamos quebrantados, procesados para ser transformados. Pero independientemente del proceso, del quebrantamiento, Dios es fiel. Aunque tus hijos estén rebeldes, Dios es fiel. Aunque te hayan diagnosticado lo que estás viviendo, Dios es fiel. Aunque estés pasando una situación económica difícil, Dios es fiel. Dios es fiel. Así es. No, pero si Él fuera fiel, yo no estuviera pasando lo que estoy pasando. Fuimos advertidos. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo vencí al mundo. Pablo dijo: estoy seguro de algo, porque conozco al Dios fiel. Ni la muerte, porque conozco al Dios fiel. Ni la vida, porque conozco la fidelidad de Dios. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que estoy viviendo ahora, ni lo que se pueda levantar mañana. Esa debe ser la actitud. Esa debe ser la actitud. Esa debe ser la actitud del pueblo de Dios. Ni lo presente ni lo porvenir. Nada, nada. ¿Qué es lo que tú estás viviendo hoy? Que has estado pensando en soltar, renunciar, dejarlo todo. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos debe de separar del Dios fiel. Dios te ha dado promesas y Él prometió cumplirlas. Dios no, y me gusta decir eso todo el tiempo porque me ministra, Dios no miente. Joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En momentos de muchas limitaciones, tanto yo como muchos de los que aquí estamos, hemos visto la fidelidad de Dios. Usted ha visto. ¿Sabe por qué hoy usted abrió los ojos y está aquí? Por su fidelidad, no por sus méritos, no por su capacidad,
Porque tantas veces hemos sido infieles. Y Él nos perdona, Él nos levanta, Él nos restaura. Y le pedimos 1.000.000 de perdón por lo mismo. Y Él siempre permanece fiel. Vino a decirte que Dios es fiel. Independientemente de lo que sea, Dios es fiel. Sus misericordias, la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria su fidelidad con mi boca. Dios levanta a un hombre llamado Abraham y le dice: sal de tu tierra, de tu casa, de tu parentela. Y le prometió como herencia darle la tierra. Al transcurrir el tiempo, el pueblo fue disperso. Y Dios le prometió que lo iba a hacer regresar y hacer de ellos una nación. Mayo de 1948, Israel se constituye una nación. Y el Dios fiel, aquel que le dio una promesa a su siervo Abraham, aunque Abraham no la vio y pasaron muchos años, el Dios fiel cumplió lo que prometió. Dios cumple su promesa. Él dijo: he aquí traeré sanidad y medicina y lo curaré. Él es escudo alrededor nuestro. Iba por la autopista hacia Colón y de repente yo hago Jesús, y yo nada más vi que venía una piedra. ¡Pam! Pero yo seguí manejando. Esa piedra venía directo. Un ateo, un incrédulo le dice: lo que pasa es que no venía en tu dirección, tú pensabas que venía en tu dirección. Nosotros, sin ser extremistas, sin ser fanáticos, porque yo soy fanático de Cristo, yo vi que venía. No es que pasó al lado, yo sentí el impacto. Y lo que venía de frente pegó en la capota. A sentir ¡pam! Yo dije: tú eres fiel. ¿De cuántas cosas nos ha librado Dios? ¿Sabe por qué lo ha hecho? No por nuestros méritos. Lo ha hecho porque Él es fiel. ¿Cuántas veces usted ha estado orando? Señor, necesito un milagro. Necesito un milagro. Como aquella, no sé si es real o una anécdota, pero es muy famosa, de aquella cristiana que estaba orando porque no tenía absolutamente nada. Y la vecina o la enemiga que está en práctica de brujería la escuchó y dijo: ahora ya va a ver si es verdad que su Dios agarró. La cristiana no tenía nada. Ella fue, compró súper y le puso en la puerta de su casa una bolsa llena con comida y le tocó la puerta. Y la hermana dijo: Señor, gracias porque tú eres fiel. Y la bruja dijo: ¿qué Dios qué? Esa fui yo. Y le dijo: gracias, Señor, porque hasta el diablo te obedece. Dios es fiel. Y a quien Dios tenga que utilizar a favor de tu oración, Dios es fiel. A quien Dios tenga que mover para mostrarte su fidelidad, Dios es fiel. A quien tengan que votar y te vaya a defender en ese puesto laboral, Dios es fiel. No importa, Dios es fiel. Dios es fiel y verdadero. Ese Dios que es fiel y verdadero prometió salvación, prometió el perdón para nuestros pecados,
Por eso desde la antigüedad prometió que venía un Mesías. Y Dios cumplió. Hoy estamos aquí vivos porque Él es fiel. Ninguno de nosotros tiene méritos. Ninguno, ni tu oración, ni tus ayunos, ni tu caminar, ni nuestra supuesta santidad nos hace poder pararnos frente al Señor. Es su fidelidad, es su misericordia, es su amor. No tenemos mérito alguno, no nos equivoquemos. Es por su fidelidad, porque nosotros somos infieles y Él permanece fiel. ¿Cuántas veces usted dice que agarra lo que usted cobró y lo guarda y dice, en el culto lo doy? Llegó al culto, pero tienes un conflicto porque tienes un revolú en la casa. Necesitas. Y pasan los hermanos de protocolo y usted cierra los ojos en ese momento. Y hoy no entregó lo que es de Dios, pero está intacto. Viene al culto siguiente y sigue en el conflicto en el que dejó en la casa y el conflicto de ver a la gente de protocolo. Viene la bendita ofrenda y el diezmo y usted vuelve a cerrar los ojos. Y Dios ya sabe cuál es el fin de la película, pero Él es fiel. Se lo gastó, se lo comió y Él te suplió. Y a la quincena siguiente tú cobraste. Él es fiel. Aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Entendamos, pueblo, la fidelidad de Dios permanece de generación en generación. Dios, como es constante, firme y constante en lo suyo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Era tanta la perversidad que había en la tierra. Y Él dijo, yo di una promesa. Yo no miento. Yo no abandono. Yo no me niego a mí mismo. Aunque no se lo merezca. Porque yo soy fiel. Los voy a salvar. Los voy a perdonar. Aunque yo sé que estando en la cárcel me prometiste servirme. Te saqué de la cárcel. Te congregaste por un tiempo muy corto y estás conectado y escuchando, pero volviste atrás. El Dios fiel lo sabía. Dios sabía que tú le orabas y decías, Señor, si me das un turno diferente voy a venir a todos los cultos. Hoy estás a la distancia escuchando el servicio, porque hoy estás tan cansado, tan cansada que no tienes fuerzas para responderle a Dios que te respondió cuando Él, sabiendo de que no ibas a cumplir, y lo hizo porque Él es fiel. Cuando usted le reclama a Dios que por qué no ha respondido a tu oración, cuando usted y yo tenemos el cinismo de sentar a Dios en el banquillo de los acusados y sentirnos con méritos para que Él haga lo que usted y yo demandamos, siendo infieles, abandonándolo, ignorándolo, Él es fiel. Antes de reclamarle a Dios, antes de sentarlo en el banquillo como solemos hacer, antes de creer que tenemos méritos por nosotros mismos, Él lo hace porque Él es fiel. No es tu caminar, no es tu oración, no es tu supuesta santidad. Él lo hace porque Él es fiel. Él lo hace por su misericordia. Él lo hace porque nos ama. Tenemos uno de los privilegios más grandes.
de que nuestro Dios es fiel. Sabiendo nuestra condición, Él las pasa por alto. Termino con esto. Dios es fiel. Y tengo unos versículos aquí. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El Dios fiel te llamó. Y Él espera que usted y yo seamos fieles al llamado que nos hizo. Sé fiel hasta la muerte. Apedreado. Decenas de piedras caían sobre Esteban. Él pudo haber negado, blasfemado contra Dios. Hasta la muerte Esteban fue fiel. Hoy posiblemente no nos lancen piedras físicas, pero el diablo nos lanza piedras a la mente y al corazón. Y usted vacila y claudica entre dos pensamientos y dos sentimientos por lo que estás viviendo. Esteban en carne propia sintió las piedras. Y él vio la fidelidad de Dios y él dijo: tú eres fiel y yo permaneceré fiel. Y por eso pudo ver los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Y se mantuvo fiel. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que pueda resistir. Dios sabía que Esteban podía resistir. Y Dios sabe que usted puede resistir a lo que está viviendo hoy. Resiste la prueba. Resiste lo que está viviendo. Porque Dios es fiel. Ninguna prueba os ha sobrevenido. Ninguna tentación que no sea humana. Que no sea humana. Que sea fuera de nuestra capacidad de resistencia. Que algo más allá, escúcheme. Todo lo que Dios ha permitido es porque usted y yo, humanamente hablando y espiritualmente hablando, tenemos la capacidad en Dios de resistir. Juntamente con lo que está viviendo, Dios te dará la salida. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Dios es fiel. Lo que está viviendo, como yo, es real. Pero Dios es fiel. No dudemos de la fidelidad de Dios. Él es firme y consistente para cumplir, porque Él sabe que con nosotros tiene un compromiso. Él es fiel. Y si Él sabe que usted puede resistir, resista. Todos tenemos necesidades, pero salga en esta noche entendiendo que su necesidad no tiene que ver con el atributo, la característica o esta cualidad de nuestro Dios. Él es fiel. Y siempre tiene una salida y una respuesta. Si oró y se ayunó y no ha visto nada, aunque el diablo le sopla al oído de que Dios le abandonó, de que Dios no te escucha, de que usted es el pecador más grande que hay de la congregación, la pecadora, mentira del diablo. Aunque Él sea fiel, tenemos que ser moldeados, procesados,
quebrantados. Es necesario. Su fidelidad es grande. Y solo aquellos que conocen a Dios pueden decir que Él es fiel. Solo aquellos que han sido procesados, a pesar de las dificultades, pueden decir: esto es necesario, pero tú eres fiel. Váyase con esto en esta noche. ¿Qué es o quién es quien te puede separar del amor de Cristo? El diagnóstico médico, el despido de tu trabajo, el problema familiar, la tristeza que sientes, el temor al futuro, el temor al presente, la falta de dinero, el abandono, la traición, el señalamiento. ¿Qué es o quién es quien te quiere separar de ese Dios fiel? Hay elementos que quieren hacer un trabajo y es separarte de Dios. Escuche, es separarte del amor de Dios. Entienda, los únicos que perdemos somos nosotros al separarnos de Él. Sea fiel hasta la muerte y Él nos dará la corona de la vida. Todos los hombres de Dios se esforzaron a pesar de sus errores, a pesar de su falencia. Hicieron hasta donde pudieron. Y el Dios fiel pasó por alto y les dio acceso a la eternidad con Él. Y ese Dios fiel quiere que usted y yo entendamos que hay elementos que están peleando para sacarte del camino, para enfermar tu corazón contra Dios, para que usted vea a Dios de manera maquiavélica, para que tú creas que Dios te abandonó, para que tú sientas que tu oración no tiene sentido, ni lo que estás haciendo para Dios está cayendo en saco roto. Mentira del infierno. Dios del tabernáculo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel, el Dios nuestro, es fiel. Y no importa tus errores, no importa tus debilidades, no importa tu condición, Dios es fiel. Y si Él prometió, cree en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos años le tomó a Israel para ser una nación? Pero Dios cumplió. ¿Cuántos años desde que se profetizó al Mesías? Dios cumplió. ¿Cuántos años desde que profetizó su advenimiento? Él va a cumplir. Él prometió que nos vamos a sentar en las bodas del Cordero. Él prometió un cielo, tierra y un cielo nuevo y una tierra nueva. Vine a decirle al pueblo de Dios: nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es fiel. No es que Él tiene fidelidad, Él es fiel y su fidelidad es grande, 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 más grande que los cielos. Vale la pena pagar el precio. Vale la pena resistir como resistió Esteban. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes, para que ninguno tome lo que tiene. Guarda lo que tiene. Protege lo que Dios te confió. Usa el don. Alíñate al llamado. Cumple con tu asignación. Independientemente de tu condición o tu situación, tienes que servirle al Dios fiel. Basta de la excusa. Basta del argumento. Basta de la mediocridad. Basta el conformismo y entendamos que tenemos un Dios fiel y estamos en la tierra de paso. La vida es un abrir y un cerrar de ojos. Dios ha tenido que cortar los días, porque si no lo acordara, ni aún los escogidos, entiéndase, en cualquier momento las trompetas sonarán y el fiel y verdadero vendrá a levantarnos, vendrá a llevarnos, vendrá a trasladarnos a su reino, porque eres fiel.